días, buenas tardes, mis amigos, mis hermanos en Jesús. Para mí es un privilegio en esta hora del día, hoy sábado, compartiendo el Evangelio, la palabra de Dios en este día, donde Jesús llama a un pecador, comparte la mesa con un pecador. Entonces nos hace un llamado de que tú y yo también tenemos que compartir la palabra en medio donde anda el pecador, donde está aquel que no quiere saber de Dios. Por eso en este día, trayéndote de esta playa de aquí, la palabra de Dios, puedes observar las bendiciones de Dios, la naturaleza, el mar, la tierra, sus hijos, de aquí donde andamos, donde estamos. En este día te traemos el Evangelio de San Juan 9:9 de San Mateo, donde Jesús llama a Mateo, comparte la mesa con él. Por eso, queridos hermanos, también en esta día Dios puede entrar en tu vida, en tu corazón, cuando pueda una palabra entrar a tu vida. Por eso vamos a iniciar este lindo Evangelio de San Mateo, diciendo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Jesús llama a Mateo, comparte la mesa con pecadores. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos. Le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la mesa sentado, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él. Y sus discípulos, al verlo, los fariseos, dijeron a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Él lo escuchó y contestó Jesús: no tiene necesidad el médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Bendita palabra de Dios en este día, donde Jesús nos hace un llamado a cada uno de nosotros, que tú y yo podemos estar donde anda aquel pecador que no puede llegar a él. Hacerle llevar la noticia, la palabra de Dios, para que una palabra puede cambiar la vida de esa persona. Por eso Jesús nos enseña que tú y yo tenemos que estar donde está el más pecador. Cuando nos hace nuevo el Evangelio de hoy, nos habla claramente que Él no puede meter su palabra en aquel que no la cumple, aquel que no la vive. No puede meter la sabiduría, tiene que hacerlo nuevo, es decir, morir de la persona pecadora que era y venir a los pies de Jesús, es decir, tener un encuentro con Él, vivir una conversión agradable a Él. Entonces el Señor pues nos dedica esa misión que le dedicó a Pedro, a llevar la palabra, el mensaje de Él a las personas que necesitan escuchar su palabra. Por eso mentiras cuando dice que no puede ir a una fiesta porque yo conocí a Dios. Entonces dice, en aquel tiempo los fariseos le dicen: ¿por qué? Y así estamos llenos en nuestra iglesia de muchos fariseos, porque ya no puedo ir a una fiesta, no puedo estar donde está el pecador. Mentira del diablo, porque Dios nos enseña en Jesús que allí tenemos que andar nosotros, marcar la diferencia, incluso traer esa verdad de Él, su palabra, donde Jesús nos enseña que llama a este pecador y está comiendo a la mesa con él. Este evangelista Mateo es el que comparte la palabra de Dios, el que nos hace ver la vida de Jesús, el que habla la verdad de Jesús. Era un pecador. Cualquier pecador puede cambiar la vida a través de
cuando se encuentra en Jesús. Cualquier pecador puede cambiar la vida cuando escucha una palabra que basta para sanar. Necesitamos sanar la mente y después el alma y el corazón. Sanando el alma y el corazón hay liberación para poder ser libres y comprender el mensaje de Dios en nuestra vida. Es decir, Dios viene a aquel hijo, no importa qué clase de pecados tengas, lo que Dios quiere, que tú escuches una palabra para que la puedas cumplir, ponerla en práctica y tú puedas vivirla. Por eso, en esta mañana traemos la palabra de Dios, el mensaje de Cristo Jesús, como Él escogió un pecador. Y los que creían que eran santos le decían: ¿por qué comes con ese pecador de impuestos? Pecador y recaudador que robaba el impuesto. Jesús no le importó, le dijo: no tiene necesidad él de venir al doctor el que está sano, sino el enfermo. Por eso el que lleva la vida de justo con el Señor, Dios lo deja y Él viene por el más pecador. Estamos llamados a llevar a Jesús donde anda el pecador, donde aquella persona que no quiere acercarse a Él, a su iglesia, a su templo. Estamos llamados tú y yo para poder proclamar esa verdad de Dios, para poder encontrar la vida, la paz que da Dios, que no le encuentran los placeres en el mundo, jamás, nunca, ni millones de dinero. Podemos encontrar la paz de Dios. Y cuando llega a nuestra vida, pues la compartimos y gritamos al mundo que en Jesús tú y yo podemos tener vida, podemos tener paz, podemos tener amor, podemos tener bendiciones grandes conociendo a Jesús. Por eso, querido hermano, esta bendita palabra del Señor nos enseña a Jesús que Él no puede poner la sabiduría en aquel hijo que todavía no vive la conversión con Él. Que así prediquemos la verdad de Él, no nos puede dar su sabiduría porque todavía no somos fieles a su palabra. Todavía no la cumplimos, todavía no la vivimos para poderlo sacar al mundo. ¿Dónde está el pecador? Afuera. En la iglesia, el templo es para venir a aprender, es como un gimnasio, para venir a echar un músculo, pero dentro de la mente, el corazón, el músculo de la palabra de Dios espiritualmente. Así es también, queremos ir nosotros a lucir un buen cuerpo, vamos a un gimnasio, así nos pule la palabra de Dios también. Para eso es el templo, para venir a escucharla y después llevar el mensaje de la palabra de Dios al mundo, para modelar a ese Jesús que vive, no nosotros. Dar la honra y la gloria para Él, no a nosotros mismos, como lo hace el hombre cuando no tenemos la sabiduría de Dios. Se hace la gloria para Él y no a Jesús. Por eso cuando puede conocer la sabiduría de Dios, nunca, porque la gloria se la da a Él mismo, a ella misma y no a Jesús. El que se merece todo honor y gloria, el que vino a morir por mí, por mi salvación, por mis pecados, Jesucristo. Aquel Dios que vino a presentarse en esa mujer que nos trajo a Dios en Jesús, que es la Virgen María. También tú y yo estamos llamados a llevar también a Dios en el Espíritu Santo a otras personas que lo necesiten. Por eso, queridos hermanos, en esta hora, que esta palabra de Dios nos haga comprender. Cuando conocemos a Dios no significa que yo no puedo ir a una fiesta y que ya solamente los pecadores están ahí. Mentira del diablo, porque Dios nos manda donde está el pecador en Jesús. Jesús siendo Dios no hizo de menos al pecador y lo convirtió. El que habla la verdad de Dios, el que habla la purita verdad de Dios, Jesucristo, San Mateo. Por eso tenemos que aprender la sabiduría de Dios. Tenemos que aprender la sabiduría de Dios para poder comprender su palabra, para poder no gloriarme yo, no juzgar al pecador, que no tengo que andar yo allí porque solamente el pecador. Mentiras que mete el diablo, porque Dios nos manda donde está el mero pecador a hacer y a marcar la diferencia de ese Jesús que vive, de ese Jesús que no está muerto, de ese Jesús que vino a darnos paz, que vino a darnos alegría, ese Dios que existe, que es real y vino en Mamita María, que tenemos que estar orgullosamente grande de ella, que nos trajo a Dios en Jesús. Tú y yo también lleva a Dios en el Espíritu Santo a otra persona que lo necesita, al mundo donde está
el mero pecador que no quiere conocer a Dios. Tú y yo estamos llamados para transmitir esa verdad de Dios. Estamos llamados para llevar la verdad al mundo, no solo en el templo, no solo al templo, porque allí venimos a aprender. Es el gimnasio para poder grabar en nuestros corazones la palabra de Dios y poder salir a gritarle al mundo que Dios está vivo, que Jesús es real y que Jesús tenemos la paz, y en Él podemos encontrar una paz en este mundo donde descansamos mente, alma y corazón para poder disfrutar cada día en la gracia y el amor de Dios. Que Dios me lo bendiga, transmitiendo la palabra de Dios desde aquí, de esta orilla de esta playa linda, esta bendición de Dios. Podemos ver donde todo el mundo podemos ver hacia alrededor. Así lo dejo con esta toma ahorita. La bendición de Dios. Su amigo y hermano Manuel González, transmitiendo la palabra de Dios desde aquí de la orilla de esta playa, hoy 2 de julio. Que Dios me lo bendiga, los amamos en Jesús y pasen un lindo, bendecido día. Por eso dice, tenemos que hacer los nuevos, porque no puede en lo viejo, en lo sucio, en el pecado, no puede inyectar la sabiduría de Dios. Tenemos que ser nuevos, dice el Evangelio de hoy, para que Dios pueda entrar en tu vida a sembrar su sabiduría. Dios te bendiga, Dios te ama en Jesús. Por eso vino Dios a salvarnos de todas las tentaciones del diablo. Que Dios los bendiga, los amamos en Jesús. Pasen un lindo, bendecido día, su amigo y hermano en Jesús.